Buenos días en la ciudad de Cali, siendo las 11 de la mañana. Sesiona la sala tercera de decisión laboral del Tribunal Superior de Cali y se da inicio a la audiencia pública de que trata el artículo 82 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social en el proceso ordinario laboral promovido por Carmen Tulia Wilches de Quiseno contra Colpensiones y otro. Proceso identificado con radicación número 7600135014-2015-00212-01. Se deja constancia que la presente audiencia comparecieron los apoderados de las demandadas. Se les advierte a los apoderados que está prohibido contestar llamadas en el recinto de la audiencia, consumir alimentos, hacer el uso de la palabra sin que la magistrada lo autorice. Muchas gracias. Buenos días. Se les solicita a los apoderados comparecientes para que se identifiquen con su nombre completo, número de identificación, tanto cédula de ciudadanía como tarjeta profesional, dirección y teléfono donde reciben notificaciones y la calidad en la que actúan en el presente proceso. Gracias. Mi nombre es Carlos Alberto Martínez Rentería, cédula de ciudadanía 19.233.307 de Bogotá, tarjeta profesional 26.808. Mi dirección para notificaciones es calle 29 Norte, número 6A40 de Cali y teléfono celular 315-898-3714 y actúo como apoderado de Carvajal Propiedades e Inversiones S.A. Muy buenos días, su señoría y a los presentes. Mi nombre es Héctor José Bonilla Liscano, identificado con cédula de ciudadanía número 7.715.904 en Ibahuila, portador de la tarjeta profesional número 227.246 del Consejo Superior de la Judicatura, lugar de notificación, calle 24 Norte, número 5AN33, oficina 401, número de celular 300-662-0595, y actúo como apoderado sustituto de la parte demandada Colpensiones. El doctor Bonilla Liscano presenta poder de sustitución que le otorga la doctora Natalia del Castillo Gutiérrez para representar los intereses de Colpensiones en el presente proceso. Cumpliendo los requisitos de ley, se le reconoce personería para actuar en el mismo. Esta decisión queda notificada en estrados. Igualmente se les concede el uso de la palabra nuevamente para, si a bien no tienen, propongan alegatos de conclusión. Simplemente me limito a solicitarle a la sala confirmar la sentencia de primera instancia con base en todo lo expuesto en la contestación de la demanda. Gracias. Sin alegatos en esta instancia, su señoría. Gracias a ustedes. Se centra entonces la sala a resolver la apelación interpuesta por la parte activa, centrándose en determinar si le asiste la obligación a Carvajal de trasladar a Colpensiones el cálculo actuarial por el periodo comprendido entre el 16 de enero de 1956 y el 30 de diciembre de 1966, y en caso afirmativo si le asiste derecho a la demandante al pago de la pensión de sobrevivientes y de ser procedente de esta si hay lugar a imponer condena por intereses moratorios. Sea lo primero precisar que no es materia de discusión el vínculo laboral que unió al señor Florentino Quiseno Villegas con Carvajal, el cual perduró desde el 16 de enero de 1956 hasta el 15 de enero de 1970, folio 30 del expediente. Tampoco se discute que se efectuaron cotizaciones al sistema de pensiones a partir del 1 de enero de 1966 y hasta que culminó el contrato, situación que fue aceptada por las partes. Finalmente, que el señor Quiseno Villegas falleció el 7 de abril de 1993, folio 31 del expediente. Frente al tema del cálculo actuarial, ha expuesto la Corte Suprema de Justicia en sentencia de su sala laboral 32.922 del 22 de julio de 2009, que no obstante la falta de cobertura al Instituto de Seguros Sociales en algunas zonas del territorio colombiano, tal situación no eximía al empleador del pago a través de títulos pensionales. Tal tesis ha sido reiterada, entre otras sentencias, en la SL 17.000
17.300 de 2014, SL 14.388 de 2015, SL 4.072 de 2017 y de manera reciente en la SL 738 de 2018, en la que concluyó que con independencia de la razón de la omisión de la afiliación al sistema de pensiones, le corresponde a las entidades de seguridad social tener en cuenta el tiempo servido sin que el empleador se desligue de esa obligación, pues le compete pagar el cálculo actuarial. La anterior postura, si bien ha sido prohibida en tratándose de pensión de vejez, lo cierto es que en materia de pensión de sobrevivientes aclaró que no se puede aplicar de manera irrestrictiva, pues precisó que resulta necesaria la afiliación del trabajador o en su defecto, la gestión para la convalidación del tiempo laborado con antelación a la concreción del riesgo para que proceda la subrogación del riesgo, así lo ha señalado entre otras en sentencias SL 4.103 de 2017 y SL 20.010 de 2017. En el presente caso se advierte que la demandada Carvajal subrogó el riesgo de vejez, invalidez y muerte del señor Florentino Quiseno Villegas a partir del 1 de enero de 1967, fecha en que inició a efectuar aportes al sistema de seguridad social en pensiones. Sin embargo, tal situación no le exime de la obligación de pagar el cálculo actuarial por el periodo comprendido entre el 16 de enero de 1956 hasta el 31 de diciembre de 1966. Considera la Sala que en este caso tampoco se puede relevar a la administradora de pensiones de la obligación de realizar y recibir el cálculo actuarial, toda vez que podía adoptar medidas para la gestión del riesgo, pues conforme al aviso de entrada diligenciado el 19 de enero de 1956, folio 124 del expediente, el cual no fue desconocido por Colpensiones, conocía del vínculo laboral entre el señor Quiseno Villegas y Carvajal y Cia Limitada para esa época, situación que pudo corroborar con la afiliación efectiva que se dio a partir del 1 de enero de 1967. Así las cosas, se revocará la absolución de primera instancia en este sentido y en su lugar se condenará a Carvajal a pagar a Colpensiones y en favor del señor Florentino Quiseno Villegas el cálculo actuarial por el periodo comprendido entre el 16 de enero de 1956 hasta el 31 de diciembre de 1966, de acuerdo con el salario que vengaba el señor Quiseno Villegas en esa época y a falta de prueba del monto del mismo sobre el salario mínimo legal mensual vigente. Precisa esta corporación que no resulta viable la excepción de prescripción propuesta por Carvajal, en tanto los aportes, al ser una parte fundamental para el financiamiento y consolidación de la pensión, son imprescriptibles, así lo ha señalado la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Al respecto se puede revisar lo expuesto en sentencia de su sala laboral radicado 38.266 del 8 de mayo de 2012 y de manera reciente en la SL 738 de 2018. Frente a la pensión de sobrevivientes, a la luz de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, la regla general es que a la fecha del fallecimiento del afiliado pensionado es la que determina la norma que gobierna el derecho a la pensión de sobrevivientes. Esto es, fenecido el señor Florentino Quiseno Villegas, el 7 de abril de 1993, folio 31 del expediente, la norma aplicable es el artículo 25 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año. En el caso bajo examen encuentra la Sala que el señor Quiseno Villegas para el día del fallecimiento tenía un total de 158,71 semanas cotizadas en toda su vida laboral, folio 129 del expediente. Sin embargo, al sumar las 571,86 semanas comprendidas en el cálculo actuarial, arroja un total de 730,57 semanas en toda la vida laboral. Esto es, en Carvajal S.A., desde el 16 de enero de 1956 hasta el 31 de diciembre de 1966, son 571,86 semanas, y del 1 de enero de 1967 al 15 de enero de 1977 son 158,71 semanas, para un total de 730,57 semanas. Por ende, cumple con la exigencia que consagra literal del artículo 6 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, relativo a las 300 semanas en cualquier época, de ahí que dejó acreditado el requisito a la pensión de sobrevivientes.
Establecida la causación del derecho a la pensión de sobrevivientes por el señor Quiseno Villegas, corresponde a esta sala verificar si la demandante acreditó la calidad de beneficiaria de la misma. Al respecto, se advierte que en sede administrativa el entonces Instituto de Seguros Sociales no desconoció el vínculo conyugal de ella con el causante, pues la negativa al reconocimiento de la prestación obedeció a la falta de semanas, folio 33. Sin embargo, la demandante llegó al expediente la copia de la partida de matrimonio, con la cual se corrobora dicho vínculo, folio 49 del expediente. Además, trajo al proceso los testigos Marlene Amparo Ramírez de Hurtado, minuto 9:26 a 9:33 del CD, y María Alicia Wilches de Ramírez, minuto 9:35 a 9:41 del CD, que reposa en el expediente, con los cuales acreditó la convivencia con el causante desde la fecha en que contrajo matrimonio hasta la fecha del deceso del señor Quiseno Villegas. Así las cosas, para esta colegiatura se pudo extraer de las declaraciones, una vez valoradas conforme a las reglas de la sana crítica, los lineamientos consagrados en los artículos 60 y 61 del Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social, que ellos ofrecen certeza, de ahí que la demandante Carmen Tulia Wilches sea beneficiaria de la pensión de sobrevivientes en calidad de cónyuge del señor Quiseno Villegas. Por tanto, se revocará la absolución del agua. Precisa la sala que el fenómeno prescriptivo propuesto por Colpensiones afectó las mesadas causadas con antelación al 16 de abril de 2012, pues si bien en principio la demandante interrumpió la prescripción el 12 de febrero de 2009, folio 33 del expediente, fecha en que solicitó la pensión, lo cierto es que la misma le fue negada el 15 de mayo de 2009, por ende contaba hasta el 15 de mayo de 2012 para presentar la demanda. Sin embargo, la radicó el 16 de abril de 2015, folio 29 del expediente. Conforme a lo expuesto, se condenará a Colpensiones al pago de la pensión de sobrevivientes en favor de la demandante a partir del 16 de abril de 2012 sobre las 14 mesadas al año. En lo relativo al monto de la prestación, el mismo será determinado por Colpensiones una vez Carvajal pague el cálculo actuarial que se le condena y sea trasladado a Colpensiones. En relación con la pretensión de los intereses moratorios, se considera que al haber sido presentada la reclamación administrativa el 12 de febrero de 2009, como se dijo, la demandada incurrió en mora a partir del 12 de abril del mismo año. No obstante, al haber establecido que el fenómeno prescriptivo afectó las mesadas causadas con antelación al 16 de abril de 2012, la misma suerte corre en los intereses moratorios pretendidos. Por ende, se reconocerán los intereses causados a partir de esa fecha y hasta el momento del pago efectivo del retroactivo objeto de condena, tal como se ordenará. En conclusión, esta colegiatura revocará la sentencia apelada en virtud de los argumentos esbozados. Se revocarán también las costas de primera instancia, las cuales quedarán a cargo de la parte demandada y a favor del demandante. En esta sede se ordena incluir como agencias en derecho la suma de un salario mínimo legal mensual vigente. En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala Tercera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve: primero, revocar la sentencia número 238 proferida el 30 de agosto de 2016 por el Juzgado 14 Laboral del Circuito de Cali, y en su lugar se dispone: segundo, condenar a Carvajal Propiedades e Inversiones S.A. a pagar a Colpensiones el cálculo actuarial en favor del señor Florentino Quiseno Villegas por el periodo comprendido entre el 16 de enero de 1956 y el 30 de diciembre de 1966, de acuerdo con el salario que devengaba el señor Quiseno Villegas en esa época, y a falta de prueba del monto del mismo, sobre el salario mínimo legal mensual vigente. Para tal efecto, Colpensiones deberá expedir el citado cálculo actuarial. Tercero, condenar a Colpensiones a pagar en favor de la señora Carmen Tulia Wilches de Quiseno la pensión de sobrevivientes a partir del 16 de abril de 2012 sobre 14 mesadas al año. Cuarto, condenar a Colpensiones a pagar a favor de la señora Carmen Tulia Wilches de Quiseno los intereses moratorios causados a partir del 16 de abril de 2012 y hasta el momento del pago efectivo del retroactivo objeto de condena, lo anterior conforme lo expuesto en la parte emotiva de esta providencia. Quinto, se revocan las costas impuestas en primera instancia. En su lugar se dispone que las mismas quedan a cargo de la parte demandada y a favor de la demandante. En esta sede se ordena incluir como agencias en derecho la suma de un salario mínimo legal mensual vigente. Lo resuelto se notifica a las partes en estrados.
No siendo otro el objeto de la presente audiencia, se declara terminada la misma por la Sala Tercera de Decisión Laboral, conformada por la doctora Elsie Alcira Segura Díaz, doctor Jorge Eduardo Ramírez Amaya y ponente Paola Andrea Arcila Saldarriaga. Muchas gracias y buen día.